forma de resolver el problema del reactor adiabático es utilizar un software para que el programa integre de manera numérica y nosotros no tengamos que estar integrando esto solamente en el caso del reactor PFR. Entonces, bueno, para esto tenemos la información del problema. Nos dice que debemos de calcular el volumen de un PFR y un CCTR necesarios para producir 163 kmol por hora, ese es FT0, y una conversión del 70%. Todo lo demás ya lo sabemos, ¿sí? Todos los valores adicionales ya sabemos dónde utilizarlos. Así que lo que me interesa es el conjunto de ecuaciones que van a describir el problema. Entonces tengo este conjunto de ecuaciones donde tengo la temperatura, las constantes. Bueno, X de equilibrio pues no es tan importante, porque al final de cuentas solamente es un parámetro para saber cuándo nos vamos a detener. Y también vamos a tener la rapidez y por último FA0 sobre D menos RA, que va a ser el volumen del reactor. Entonces, para empezar, lo que debemos de hacer es modelar esta ecuación, que sería la ecuación de temperatura. Como hasta el último voy a tener una integral, bueno, que de hecho es una diferencial la que tengo y la tengo que integrar, entonces voy a utilizar la forma integral de esta ecuación, de la ecuación del balance general molar. Esto solamente va a ser para un reactor PFR. Para el reactor CCTR ustedes lo pueden hacer, ya que es una modificación muy fácil. Entonces debo de dejar de un lado a la rapidez de reacción y debo de calcular el volumen. Por lo tanto, lo que voy a tener es FA0 sobre D menos RA. Eso es lo que quiero obtener en esta ecuación. Entonces voy a modificar esta ecuación para que de un solo lado me quede la integral. Entonces esta ecuación voy a utilizarla y la voy a convertir. Siempre, por lo regular, siempre debemos de partir de la diferencial. Siempre vamos a utilizar la forma diferencial porque dejamos que Scilab integre. Entonces, bueno, debemos de modificar y dejar la diferencial en un solo lado y la diferencial de un lado y los otros términos del otro. Entonces aquí tenía menos RA. Entonces, para que yo pueda resolver esta ecuación, voy a dejarla en su forma diferencial y dejo que Scilab integre. Entonces esta ecuación me quedaría de la siguiente manera: derivada de la conversión con respecto al volumen va a ser igual a menos rapidez de reacción sobre D FA0. Entonces, si quiero, yo lo puedo poner del otro lado: menos RA sobre D FA0 va a ser igual a la derivada de X con respecto al volumen. Y esto en Scilab, una diferencial, yo la puedo representar como una integral, dado que pues voy a tener que, para poder resolver esta ecuación, no quiero la ecuación diferenciada, sino quiero ya la ecuación integrada de esta parte, de esta diferencial que tengo aquí. Entonces, por lo tanto, en Scilab lo que voy a hacer es que esto ya lo voy a integrar.
y esta integral va a ser igual a menos RA sobre dFA0. Pero para poder calcular RA, antes necesito calcular las constantes. Y para poder calcular las constantes, antes necesito calcular la temperatura. Entonces, el procedimiento sería el mismo. Primero voy a partir de, en este caso, la temperatura. El conjunto de ecuaciones que tengo aquí. Parto de la temperatura que tenía yo acá. Después utilizo las constantes. Después calculo la rapidez. Y después FA0 sobre D menos RA. Y así ya logro obtener el volumen del reactor. De hecho, no tendría el volumen del reactor con respecto a la conversión, sino tendría yo la fórmula al revés. Tendría yo la conversión en función de el volumen. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que voy a obtener como resultado aquí va a ser igual a la integral de esto que tengo acá, de la derivada de la conversión con respecto al volumen. Y esto me va a dar una función de conversión y como parámetro voy a tener volumen. Entonces, si yo graficara esto, lo que voy a tener es una función de conversión, x aquí y volumen acá. Y esto pues se supone que va a ir creciendo. A mayor grado de conversión voy a requerir un mayor volumen del reactor. Entonces voy a tener algo así. Esto es lo que voy a modelar. Entonces, por lo tanto, primero voy a ingresar el valor de, o bueno, primero voy a agregar un bloque en Scilab que me diga, bueno, que en el cual obtenga la integral. Bueno, voy a partir desde el principio. Entramos a Scilab. Y de Scilab agrego, me meto en la página, en la parte de Xcos. Y en Xcos ya tengo las dos ventanas, una ventana en donde voy a escribir el código y otra ventana donde tengo los comandos que van a ser bloques. Entonces, pues en este caso lo primero que agregaría sería la integral. Cualquiera de estas dos integrales puedo agregar. Entonces agrego la integral y esta integral va a ser lo que tengo aquí, la derivada de la conversión con respecto al volumen. Entonces esto va a ser dx en dv. Y aquí lo que voy a tener como resultado de esta integral pues va a ser x en función del volumen. Ok, entonces este es mi punto de partida. ¿Sí? Y todo esto va a ser igual a, aquí de este lado es donde voy a poner que va a ser igual a menos la rapidez de reacción sobre dFA0. Pero para poder calcular la rapidez de reacción primero necesito las constantes. Y para calcular las constantes primero necesito la temperatura. Entonces la temperatura la voy a declarar acá. Entonces vamos a ver la fórmula de temperatura. ¿Cómo calculo la temperatura en un reactor adiabático? Sé que es una función lineal que me dice que es 333, para este caso, 333 más 43.4 por x. Ya sabemos de dónde calculamos esta fórmula. Entonces aquí agregaríamos una constante, la cual la vamos a sumar a x multiplicada por otra constante. Y les decía que para multiplicar a x sabemos que va a salir de esta integral. Entonces la conectamos con una ganancia para que se multiplique automáticamente por 43.4. Entonces busco el bloque de ganancia.
Cualquiera sirve. ¿Por qué? Porque en este caso lo único que cambia es que le van agregando más funciones a esta variable de ganancia. Entonces, ok, y esta ganancia va a ser igual a 43.4. Sería 43.4. Entonces lo que voy a hacer es que a x que voy a obtener de mi integral la voy a conectar directamente con la ganancia. Y después la voy a sumar con 333. Entonces 333 necesito declararlo como una constante. Busco const y agrego la constante y ya sé que esa constante va a valer 333. Ok, ya tengo entonces los dos. Aquí lo que me va a sacar de aquí es 43.4 por x. Entonces esa sería esta parte, 43.4 por x. Y después igual también con y lo vamos a sumar a 333. Entonces necesito una suma. Entonces nada, pongo suma y utilizo el bloque de suma. Pero suma, si se dan cuenta, es por default es una resta. Entonces lo que voy a hacer va a ser modificarla. Para modificarla aquí tengo las dos los signos, cómo cambiarlos de suma a resta. En este caso este es positivo, va a ser suma, este es negativo, va a ser resta. Entonces quito el negativo para que los dos sean sumas. Y ya después ya no me aparece nada. Entonces quiere decir que ya los dos son sumas. Entonces conecto al 333 y 43.4 multiplicado por x. No sé si se conectó. Mejor lo borro para más seguridad y lo vuelvo a conectar. Ahí está. Entonces ya tengo mi fórmula de temperatura. De hecho aquí lo que voy a obtener o lo que va a salir de esta línea, que aún no con nada, va a ser temperatura. Ok, y eso ya ya tendría la función temperatura. Entonces necesito utilizarla, esa función temperatura, en la constante K y Kc. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que necesito más espacio de este lado, pero como hasta acá puse la integral, pues ya no puedo meter más bloques, pero sí voy a requerir un espacio más grande acá para que meta yo mi bloque de la constante, mi otro bloque de la constante, ya después las junte y calcule otro bloque de rapidez de reacción. Entonces lo que hago es utilizar una constante y esta nada más la utilizo para hacer espacio. Con las teclas, con las flechas, teclas de flechas, lo que hago es presionar la tecla derecha y pues así ya voy teniendo más espacio. Le doy más. De hecho si lo hago más pequeño, no, esto no se puede hacer. Puedo ver cómo voy haciendo más espacio de esta manera. Entonces por lo tanto lo que hago también es mover todo esto y lo vamos a dejar por acá. Ahí está. Entonces ya tengo más espacio para poder agregar mi demás código. El otro código que voy a agregar es el código de temperatura en la constante. Entonces primero lo que hago es irme de adentro hacia afuera de la ecuación. Entonces en este caso primero necesito escribir todo lo que está entre paréntesis y después
multiplicarlo por esto, sacarle el exponencial y después multiplicarlo por 31.1. Ajá, entonces podría hacer estas dos cosas de manera simultánea. Tener una resta t menos 360 por t por 360. Ok, entonces, bueno, para esto va a ser una suma. T menos 360 va a ser una suma, entonces pongo sum y agrego esto. Entonces lo voy a poner aquí arriba. Entonces esto sería t. Y esto le está restando a 360. Necesito una constante. Incluso esta constante la puedo copiar y pegar acá. Ajá. Y lo junto con... Bueno, no, está haciendo otra cosa. Ajá, lo junto con esto. Entonces, pero si se dan cuenta, vamos a verlo otra vez más de cerca. Esto es una resta. Y yo lo que quiero es una resta, entonces ya está bien. Nada más que esto, como lo copié, decía 336, 333, quiero el valor de 360. Ok, ya está. Entonces ya tengo la parte de acá arriba. ¿Sí? Voy a ir subrayándolo. Tengo esa parte. Ahora necesito esta parte de acá abajo, que es 360 por t. Entonces necesito un producto. Ajá, entonces pongo aquí lo de producto. Y sé que esto es por default, es también división. Entonces para eliminar la división quito el signo negativo y lo dejo como positivo. Entonces ya tengo aquí esta parte que sería una multiplicación y sé que voy a multiplicar a 360. Lo jalo de aquí, de esta línea, y lo multiplico por la temperatura. Igual también necesito unirlo. Yo creo que está quedando muy feo. Vamos a ver. Esto lo puedo bajar. Esto lo puedo pasar de este lado. Esto lo puedo pasar acá. Puedo bajar esto. Luego puedo seguir modificando. Esto para dejar las letras, para dejar todo muy organizado. Ajá. ¿Cómo hago esto? Pues en este caso, por ejemplo, selecciono una línea y como estoy trabajando de manera horizontal, presiono la tecla H. Ajá. Entonces lo que hago es que lo voy a dejar más arriba. Allá. Y ya queda más organizado. Esto incluso lo puedo seguir subiendo. Y no, vamos a ver. A componerlo. Mejor lo paso acá. Bueno, ahorita lo vamos a utilizar. Este es el valor de X. Después esto también le puedo dar H, H, H. A todas las líneas les doy H y bueno, tengo una forma más organizada de ver esto. Entonces estaba yo con la parte de acá abajo. A 360 lo quería yo multiplicar por t, entonces a esta mismo lo voy a unir con t y este es de donde sale t, esta es la línea de t. Entonces presiono H otra vez y ya tengo la parte de color amarillo y la parte de color verde. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esas dos? Tengo que dividirlas, entonces necesito un producto otra vez. Y sé que la parte de arriba pues va a ser multiplicación y la parte de abajo va a ser división. El denominador y el numerador. El numerador va a estar arriba y el denominador va a estar abajo. Entonces el denominador, si vemos este bloque, va a ser negativo. Esta parte de aquí, esta entrada va a ser negativa. Y la parte positiva va a ser una suma. Entonces, de hecho ya tendría todo lo que está entre paréntesis de acá
saldría todo esto que ya está entre paréntesis. ¿Qué más necesito? Necesito multiplicarlo por 7906. Entonces, para multiplicarlo por 7906 necesito una ganancia. ¿Por qué? Porque nada más esta línea que va a salir aquí la voy a multiplicar. Si tuviera que multiplicar por más términos, entonces sí necesitaría un producto. Entonces, es mejor la ganancia. Gain. Entonces, utilizo esta ganancia y la multiplico por 7906. 7906. Ajá. Ok, le doy ok. Entonces aquí ya está el valor y lo uno. Entonces aquí ya tengo todo lo que está entre corchetes. A eso necesito sacarle exponencial. Entonces agrego exponencial. Y este sería el bloque de exponencial a la u. Incluso puedo modificar la base. Puede ser que no sea un logaritmo, un número de Euler, sino que pueda ser 10 o la base que yo quiera. Entonces la pongo acá. Y bueno, por default está la base del número de Euler. Entonces u va a ser todo lo que ingrese aquí por esta parte, por esta entrada. Entonces, como todo lo que está entre corchetes lo quiero elevar al exponencial, no, el exponencial lo quiero elevar a lo que está entre corchetes, entonces uniría estas dos. Ok, ya tengo entonces la parte de la exponencial. Lo único que me falta es multiplicarla por 31.1. Entonces, cuando voy a multiplicar solamente por un número, necesito el bloque de ganancia. Entonces aquí está el bloque de ganancia y lo necesito multiplicar por 31.1. 31.1. Ok. Y entonces se lo junto con este. Y aquí es donde ya obtendría el valor de K. Entonces este sería el valor de K. Bueno, entonces no sé si haya alguna duda con esto. Seguiríamos con la obtención de Kc. Y si se dan cuenta, es una ecuación muy similar. Nada más necesitamos cambiarle algunos parámetros. Entonces, lo que podría yo hacer sería copiar esta misma expresión y pasarla abajo. Entonces, lo que hago es copiar todo esto. Incluso la constante también me la puedo llevar. Control C y Control V. Y lo pongo acá abajo. Entonces en este caso quito esto de acá, esto no me va a servir. Sí, entonces la primera parte de acá sería lo mismo. Tengo una resta, pero es t menos 333. Esta resta, voy a quitar acá, también voy a quitar acá. Oh, no. Voy a quitar esta línea. No, bueno, así está. Nada más tengo que cambiarle este a 333. ¿Sí? Entonces 333 le voy a restar a la temperatura. ¿Y la temperatura de dónde la obtengo? La obtengo de esta línea que está acá. ¿Sí? Porque de aquí sale la temperatura, saco una línea. Entonces aquí sigue llevando la misma variable, que va a ser temperatura. Entonces voy a recorrerle un poco más hacia la izquierda. Ahí está. Entonces la temperatura le voy a restar 333. Entonces aquí no me gustó. Se la voy a conectar directo aquí arriba. Esta es la línea de temperatura. No se conectó. Ahí está, ya está conectada. Entonces presiono H otra vez para que quede bien organizado mi esquema. H de nuevo. Aquí para que se vea de dónde viene esta línea. Viene de la línea de temperatura. Entonces a 333, a temperatura le voy a restar 333.
Ajá. Y luego aquí abajo tengo un producto. Entonces, para utilizar esta misma constante, aquí se pierde esa regla de que si voy a multiplicar por un solo número, entonces utilizo ganancia. ¿Por qué? Porque ese 333, como ya lo utilicé acá arriba, como una constante, pues no quiero poner otro bloque de ganancia. Entonces, por eso ya lo jalo directamente al 333, lo jalo a un bloque de producto. Y ese lo multiplico por la temperatura. Entonces la temperatura la voy a obtener desde aquí. Ahí está. Y luego la vuelvo a organizar. ¿Sí? Entonces ya tendría 333. Yo modificaré esta parte. Temperatura menos 333. Y aquí tengo 333 por temperatura. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. A la resta lo voy a dividir entre la división. A la resta esta de acá. Lo voy a dividir entre de esto que tengo acá. Y aquí saldría lo que tengo entre paréntesis. Pero ahora lo quiero multiplicar por 830.3. Entonces, y negativo. Entonces le pongo el negativo y 830.3. Cambio el valor. Ok. ¿Sí? Entonces ya tengo hasta donde está el corchete. Necesito elevarlo el número de Euler a lo que está entre corchetes. Ya lo tengo. Y después multiplicarlo por 3.03. Entonces aquí está. Y lo multiplico por, en vez de 31, 3.03. Ok. Y ya tendría esto. Entonces aquí ya tendría, de aquí ya saldría, no saldría K, sino saldría KC. Entonces, ven, era más fácil copiarlo y pegarlo y nada más modificarle los valores. Ahora, lo que necesitaría sería calcular ahora la rapidez de reacción. Y para calcular la rapidez de reacción voy a hacerlo con esta fórmula. Esta fórmula incluso la podría yo poner, la podría poner y la podría graficar. Podría ver cómo cambia la X de equilibrio con respecto a la conversión. Pero esto lo vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, tengo esta parte de acá. Necesito la rapidez de reacción. Y la rapidez de reacción ya sé que es una constante multiplicada por CA0. Entonces, si tomaran en cuenta lo que les dije al principio, es primero hacer lo que está entre paréntesis, ¿sí? Después lo que está entre corchetes y así, irme desde adentro hacia afuera. Entonces lo que está entre paréntesis es 1 más 1 sobre KC. Entonces podría yo empezar mi ecuación de rapidez en esta parte con KC, ¿sí? Pero lo que necesito es más espacio, así es que voy a recorrer esta constante solamente para que me dé más espacio, y voy a recorrer también esta integral. No la voy a utilizar por el momento. Ahí está. Para poner esto que está entre paréntesis, entonces necesito una suma y el inverso de KC. Entonces agregaría yo una suma, aquí está, que vemos que es una resta, entonces hay que cambiarle el signo. Vamos a ver. Aquí ya le cambiamos y ya es suma. Entonces a KC necesito sacarle el inverso. Pues aquí creo que hay una función de inverso. Sí, 1 sobre D. Entonces acá KC lo agrego aquí, ya le saco el inverso y lo sumo. Y aquí lo voy a sumar a una constante que va a valer 1.
Entonces necesito una constante ya directamente con el valor 1, y entonces aquí ya tendría 1 más 1 sobre decase, 1 más 1 sobre decase, y esto necesito multiplicarlo por x. Entonces no puedo utilizar una ganancia, porque las ganancias son cuando quieres multiplicarlo también por una constante. Entonces, como esta es una variable, x va a salir de acá, necesito un producto. Entonces, por default es división, le quitamos el signo y ya sería multiplicación. Entonces, a esto lo voy a multiplicar por esto, por x. Ajá. Entonces ya tengo esta parte de paréntesis multiplicada por x. Necesito a 1 restarle esto. Entonces otra vez agrego la suma, una suma, y a 1 le resto esto. Entonces ya por la suma por default le resta. Entonces no quiero agregar otro bloque de constante, ya tengo una constante que vale 1, entonces la utilizo, y además está cerca, entonces es más fácil utilizarla, ¿sí? Y a esto le resto todo esto que está entre paréntesis multiplicado por x. Ya tendría esta parte, ya tendría todo lo que está entre corchetes, entonces tendría nada más que multiplicarlo por k por CA0. CA0 sí es una constante, pero K es una variable, entonces no puedo hacerlo con una ganancia, necesito a fuerzas un producto. Antes de que siga, acuérdense de guardar, porque en cualquier momento puede pasar de que se trabe el programa y pierden todos sus datos, entonces mejor lo guardamos a cada rato. Eso se me olvidó decirles desde el principio. Afortunadamente no ha pasado nada, entonces nuestro modelo sigue corriendo, entonces pues necesitamos seguir avanzando con el modelo. Entonces aquí ya tendríamos esta parte. Necesito un producto, y el producto sería, entonces el producto, vamos a buscarlo acá, producto, entonces incluso voy a requerir más espacio, agrego esto para acá y agrego este, oh no, es que lo quería con todas sus etiquetas. Ahí está. Entonces el producto va a multiplicar a 3 variables, 2 variables y una constante. Entonces agrego otra entrada. Entonces tengo 1, 2, 3 entradas y todas son positivas, todas van a ser producto. Entonces la primera va a ser esta que está aquí, todo lo que está entre corchetes. Oh no, esto hacia abajo. La segunda va a ser la constante k, que es, de hecho es variable, y la tercera pues va a ser una constante. Entonces le doy control copiar y control pegar, pero podría yo buscarlo aquí, nada más que no. ¿Cuánto vale CA0? Es la constante. Vamos a buscarlo, aquí está, es 9.3. 9.3. Entonces sería 9.3. Ahí está. Y esto lo multiplicaría
con todos estos. Entonces, de hecho, ya aquí ya tengo lo que saldría de esta multiplicación sería la rapidez de reacción. Esta parte de aquí va a ser la rapidez de reacción. Entonces le decía que la rapidez de reacción, ¿dónde está? Aquí está. La debo dividir entre dFA0. ¿Sí? Aquí, ¿por qué? Por la forma en la que despejamos la derivada. ¿Sí? Acá lo que necesitamos es al revés, FA0 sobre D menos RA, pero en esta parte necesitamos RA sobre dFA0. Entonces agrego un producto y FA0 control, no puede ser. Bueno, voy a buscar mejor una constante. La pasamos aquí y eso va a ser el valor de FA0. ¿Cuánto valdría o cuánto valía FA0? No me acuerdo. Es que FA0 nunca lo calculamos. Valdría 0.9 por 163. Es 146.7. Entonces el valor de esto va a ser 146.7. Ese es el valor de... Aquí le voy a poner, para que no se nos olvide, FA0. Entonces, pero FA0 va a estar dividiendo, ¿sí? Porque lo que queremos es RA sobre D, o menos RA sobre dFA0. De hecho, lo que sale aquí es menos RA. Entonces este va acá arriba y este va acá abajo, pero como yo lo tengo al revés, entonces puedo cambiar de sitio las entradas y sé que el que tiene signo positivo va a ser el numerador y el que tiene signo negativo va a ser el denominador. En este caso la primera entrada va a ser el denominador y la segunda entrada va a ser el numerador. Entonces por acá. Entonces ya las uno. Y aquí que tengo, pues aquí ya tengo menos RA. Lo que va a salir de aquí va a ser menos RA sobre de FA0. Eso es lo que va a salir de acá. Entonces eso va a ser igual a la integral. Y listo, ya terminamos el modelo. Ahora, como son ecuaciones diferenciales, necesitamos agregar la condición inicial. ¿Cuál sería la condición inicial? Pues de que cuando el volumen es igual con 0, cuando B, el volumen es igual con 0, acá, X también, la conversión también va a ser igual con 0. Entonces, aquí dice la condición inicial, pues es 0. Le doy guardar otra vez y incluso le puedo dar compilar para ver si no tiene ningún error. Entonces no veo ningún error. Se vería un cuadrito, no, un triángulo con un signo de exclamación, pero no tiene nada. Entonces lo que necesitamos hacer acá es visualizar los datos, y la forma en la que vamos a visualizar los datos va a ser a través de una gráfica, porque les digo, no vamos a tener un valor en sí, sino vamos a tener una serie de valores, X en función del volumen. Entonces para eso necesito una gráfica, y la gráfica la puedo encontrar y no está en gestión de eventos. Aquí está. La gráfica está en Sinks.
que sería pérdidas. Ajá. Entonces, no, pero no quiero, solamente quiero una de una entrada. ¿Sí? No me voy a graficar una variable. Entonces esa variable la grafico con esta. ¿Sí? CSCOP. Ajá. ¿Y qué voy a graficar? Pues voy a graficar X. Entonces la selecciono, le doy H, le doy H también a esto para que se vean bien. A estos también se me olvidó. Es el valor de H. Y ahí está. Y bueno, aquí veo que necesito un vector. Ese es el vector, en este caso es el vector tiempo, pero para nosotros sería el vector volumen. Nosotros, ¿qué hace ese vector? Pues les va a dar valores a X, ¿sí? Porque sin eso no va a poder calcular los valores. Entonces, en este caso necesitamos un eventos de gestión de eventos. Necesitamos un vector tiempo, que en este caso sería volumen, y lo conectamos. Esta entrada sería H. Ajá, y ya está. ¿Sí? Necesitamos configurar esto. Pues aquí en este caso nada más voy a tener Y mínima y Y máxima. Y mínima, pues como va a ser conversión, perdón, vamos a tener a 0 como Y mínima. Y Y máxima pues va a ser 1. Entonces, ¿para qué tiempo lo quiero? Pues en este caso el volumen que me dio no va a ser un tiempo, sino va a ser para qué volumen. Me dio un volumen de hasta 16 para el CCTR y de 2 puntos tantos para el PFR. Entonces le voy a poner que llegue hasta 4. Entonces acuérdense que el refresh period tiene que ser igual al tiempo de integración. Entonces si aquí le voy a poner 4, entonces aquí en simulación, en configuración, voy a agregar también un 4. Y entonces le doy guardar otra vez y lo corro. Entonces ahí está el resultado. Va a ser la conversión. Aquí voy a tener conversión. Va de 0 a 1. Y aquí voy a tener el volumen. Me dicen o me preguntan en el problema, ¿qué conversión voy a tener? ¿O qué volumen voy a tener a una conversión de 0.7? Entonces aquí tengo 0.7, puedo calcular qué volumen. Entonces lo que hago es ajustar la gráfica y con este sum, que es sumbox, selecciono desde 0.65 hasta 0.75. Ahí es donde va a estar 0.7. Aquí está el valor de 0.7 y lo recorro. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Selecciono y lo arrastro. Selecciono cualquier parte y la arrastro hacia la izquierda. Lo selecciono y lo sigo arrastrando, ya me pasé. ¿Sí? Porque quiero que coincida. Aquí está. Quiero que este valor de 0.7 coincida con el valor de, en este caso es de 2.15 y aquí está como 2.79. ¿Cuál es mejor? Este. ¿Por qué? Porque está integrando de manera más fina. O sea, ¿qué quiere decir? Que los cortes aquí que tenemos van de 0 a 0.2. Tenemos un rectángulo de este tamaño, de 0 a 0.2, ¿sí? Y luego el de 0.2 a 0.4, ¿sí? En la parte numérica, en la parte donde, sí, donde nosotros lo calculamos de manera numérica, era de 0.2 a 0.4. Igual también es un cuadrote, ¿sí? Todo este espacio que tengo aquí, si lo estuviera yo acá, más o menos estaría por aquí, y este estaría pues hasta acá. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí tengo espacio de más, por eso me da un valor más grande, ¿sí? Y como yo estoy integrando entre estos pasos, en cambio
En Scilab ¿qué me hace? Es obtener rectángulos mucho más pequeños, entonces tengo mayor precisión. Entonces en 70 tengo un valor de 2.15. ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues en este caso van a agregar la parte de X de equilibrio al modelo. Ya sabemos que lo podemos calcular. Y también van a hacerlo van a calcular el valor para un reactor CCTR.